Got nothing in my brain. That's what people say. Hola, hola, hola a todos. Les agradezco por estar aquí y les doy la más cordial bienvenida. En este caso vamos a hablar sobre la oración y sus clases. Pero primero, mi nombre es Talía y los acompañaré en este recorrido sobre las oraciones. La oración. Antes de empezar con sus clases debemos definir lo que es la oración. La oración es la máxima unidad gramatical dotada de significación completa y núcleo verbal en forma personal. Su estructura está compuesta por unidades menores, es decir, sintagmas, que se agrupa con una estructura determinada, habitualmente sujeto y predicado. Las clases de oraciones. La oración según la intención del hablante. Primero tenemos a las oraciones enunciativas. Son las que afirman o niegan algo. Se clasifican en afirmativas y negativas. Un ejemplo de oraciones afirmativas. Los soldados saludaron felices. Una negativa. Hoy no iré a tu casa. Las oraciones interrogativas. Son aquellas que interrogan o preguntan. Llevan signos de interrogación. Un ejemplo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu número de celular? Oraciones dubitativas. Son las que expresan duda, suelen empezar con la palabra quizás o tal vez. Un ejemplo, tal vez vayamos en avión. Quizás llueva mañana. Oraciones desiderativas. Expresan deseos. Un ejemplo sería, me comería un mantecado. Delicioso, ¿verdad? Oraciones imperativas. También se llaman exhortativas. Expresan mandato o ruego. Un ejemplo. Niños, atiendan durante la explicación. No era ustedes, tranquilos, era un ejemplo. Las oraciones exclamativas. Expresan sorpresa, alegría, miedo. Utilizan signos de exclamación. Un ejemplo. La verdad, no esperábamos perder. Clases de oraciones según la voz del verbo. Estas se dividen en activas y pasivas. Voz activa y voz pasiva. La voz activa expresa que el sujeto del verbo realiza la acción. Un ejemplo sería, yo amo. Voz pasiva. El sujeto no es quien realiza la acción, sino quien la recibe. Un ejemplo, yo soy amado. Clases de oraciones según la naturaleza del predicado. Estas se dividen en oraciones copulativas y predicativas. Las oraciones copulativas son las que tienen un predicado nominal, es decir, las que se construyen con los verbos ser, estar o aparecer y un atributo. Un ejemplo, el paciente estaba tranquilo. Pueden llevar complementos circunstanciales. Es decir, el paciente estaba tranquilo por las mañanas. Las oraciones predicativas son las que tienen un predicado verbal, es decir, un predicado cuyo núcleo es un verbo que expresa una acción o un proceso que afecta al sujeto. Un ejemplo, la carrera tuvo un final apasionante. Admite cualquier complemento, salvo el atributo. Clases de la oración según el sujeto. Estas se dividen en oración personal o bimembre y oración impersonal o unimembre. Oraciones personales o unimembres. Son las oraciones que no tienen verbo o presentan un verbo impersonal, es decir, es, hubo, hace, etc. No presentan un sujeto manifiesto. Las oraciones unimembres pueden estar formadas por frases, interjecciones, expresiones de admiración, imperativas, vocativas, de saludo, verbos meteorológicos, pronombres como me, te, se, nos, os, condensaciones, preguntas, respuestas, órdenes, deseos, exclamaciones, etc. También se puede decir
que una oración unimembre está formada por un solo sintagma, es decir, que contiene o solo predicado o solo sujeto. Ejemplos: fuera, hasta mañana, no, a las 3, bien. Oraciones bimembres o impersonales son las oraciones que tienen verbo, están formadas por un conjunto de palabras que tienen sentido completo, de tal forma que ellas se organizan en dos partes, sujeto y predicado. Sin embargo, también pueden ser oraciones bimembres, algunas oraciones que no tienen un sujeto explícito, es decir, o un sujeto omitido, como por ejemplo en olvidamos llevar algo, o un sujeto impersonal como ¿están tocando la puerta? Ejemplos de oraciones bimembres o impersonales. Pedro llegó a las 3. No puedo ir a la biblioteca. Esa monografía está muy bien hecha. Tuve que comprar más cosas. ¿Nos acordamos de eso? Check it, right. It was the situation. Ooh, I'm just trying to make a little conversation. That's what people say.